Las 7 dispensaciones. Promesa. La dispensación de la promesa. La dispensación comienza con el llamado de Abraham y es la 4ª dispensación. Se llama la dispensación de la promesa por el pacto que Dios hizo con Abraham, quien vivió en la tierra prometida. Según Hebreos capítulo 6, versículo 13, que dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y Hebreos capítulo 11, versículo 9 afirma: por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Jehová hizo un nuevo pacto que llamó la promesa con su siervo Abraham, que incluyó sus descendientes Isaac y Jacob, según Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Génesis capítulo 15 versículos 5 y 6 afirma: y lo llevó fuera Jehová a Abraham, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Además, Génesis capítulo 17 versículos del 4 al 7 confirma: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Nosotros los gentiles, los no judíos, también formamos parte de esa descendencia. Génesis capítulo 11, versículo 10 menciona a Sem y a su hijo Arfaxad, de quienes nació el pueblo hebreo. Este pacto comienza en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9, pero se extiende hasta Éxodo capítulo 19, versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. A través de este pacto, la responsabilidad nuestra dependería de confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. El contenido de la revelación divina del pacto incluía la promesa de Jehová a Abraham, la promesa a Israel, la simiente de Abraham, de la que saldría una gran nación, y una promesa de bendición a toda la tierra a través de Abraham. Las promesas de Jehová para Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Jehová Dios hizo a Abraham promesas maravillosas. Estas fueron promesas especiales que Jehová Dios le declaró a Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Jehová Dios estaba diciendo que él cumpliría estas promesas. Haré de ti, de Abraham, una gran nación, Israel, según Génesis capítulo 12, versículo 2. Te bendeciré, una gran bendición para Abraham y sus descendientes, según Génesis capítulo 12, versículo 2. Engrandeceré tu nombre, el de Abraham, por medio de Israel, que se convertiría en el pueblo escogido de Dios, según Génesis capítulo 12, versículo 2. Bendeciré, una gran protección de los enemigos, a aquellos que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Génesis capítulo 12, versículo 3. Esto significa que Dios bendecirá a los amigos de Israel y maldecirá a sus enemigos. En ti, en Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Génesis capítulo 12, versículo 3. De Abraham surgiría algún día un gran Salvador, Jesucristo, y él sería el Salvador no solo de Israel, sino para todo el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14. Daré a tu descendencia esta tierra, la tierra prometida de Canaán, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, según Génesis capítulo 15, versículo 18. Jehová Dios escogió un hombre, Abraham,
una familia, la familia de Abraham, una nación, la nación descendiente de Abraham, Israel. Los hijos de Jacob, Israel, fueron 12: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. El pacto abrahámico. El pacto abrahámico es uno de los pactos de mucha importancia de las Sagradas Escrituras e incluye la provisión de que Israel sería una nación para siempre, tendría el título de su tierra para siempre, sería bendecido en asuntos espirituales, estaría bajo la protección divina y tendría el signo especial de la circuncisión. Este pacto era incondicional y no dependía de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de Jehová Dios. Las bendiciones y promesas del pacto abrahámico continúan en su cumplimiento hacia el fin de la historia humana, porque en el tiempo en que vivió Abraham solamente se cumplieron parcialmente algunas. El pacto que Dios hizo con su siervo Abraham fue declarado como un pacto eterno, según Génesis capítulo 17, versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. También Salmos 105, versículos del 8 al 11 declara: se acordó Jehová para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. El pacto con Abraham fue dirigido primordialmente a él y a sus descendientes, hasta donde estaba comprometida la responsabilidad dispensacional. El mundo aún continuaba bajo el gobierno humano y la conciencia actuaba como su responsabilidad primaria. Sin embargo, bajo el pacto abrahámico hubo un constante patrón de fracaso, el cual fue manifestado en la demora de ir a la tierra prometida. Génesis capítulo 11, versículo 31. En Abraham al ser el padre de Ismael. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 16. Y en descender a Egipto. Génesis capítulo 12, versículo 10. Era evidente que Abraham había crecido en fe y gracia y finalmente había tenido la voluntad de sacrificar a su propio hijo Isaac en obediencia a Jehová. Génesis capítulo 22, versículos del 9 al 12. Siguiendo los pasos de Abraham su padre, Isaac fracasó viviendo en la tierra de Gerar, cerca de Egipto, como era posible sin violar el mandamiento de Dios. Génesis capítulo 26, versículos del 6 al 16. Igualmente, Jacob fracasó en no creer en la promesa hecha a su padre cuando él nació. Génesis capítulo 28, versículos del 13 al 15. Y él fue culpable de mentira, engaño y de regatear. Génesis capítulo 27, del 1 al 29. En Egipto, el pueblo de Israel también le falló a Dios por sus quejas y falta de fe. Éxodo capítulo 2, versículo 23, Éxodo capítulo 4, versículo 1 y Éxodo capítulo 5, versículo 21. Y en su murmuración, Números capítulo 14, versículo 2. El fracaso de Israel durante el período de la promesa abrahámica resultó en la pérdida temporal de la tierra prometida, su esclavitud en Egipto y en su viaje errante por el desierto antes de entrar en tal tierra. Su fracaso estableció la etapa para la promulgación de la ley mosaica. En la dispensación de la promesa había mucha gracia divina, ilustrada en el constante cuidado de Dios por su pueblo, su liberación de Egipto y la institución de la fiesta de la Pascua, Pesach, no Easter. La dispensación de la promesa comenzó en Génesis capítulo 12 y terminó cuando la ley fue entregada a Israel, Éxodo capítulo 19, pero finaliza solo en el sentido de ser el principio o prueba principal de responsabilidad durante esta dispensación. La dispensación de la promesa continúa hacia el fin de la historia
y muchas de sus promesas están aún en vigencia como un objeto de fe y esperanza. Las promesas hechas a Abraham son la base para las dispensaciones posteriores de la gracia y del reino milenial. Hasta cierto punto, las promesas nunca acaban y son cumplidas en un estado eterno. La dispensación de la promesa estableció claramente el principio de la soberanía divina, proveyó un canal de revelación divina especial para la nación de Israel, continuó la provisión de la redención y bendición divina, reveló la gracia de Dios y prometió un testimonio para el mundo. Sin embargo, al igual que las otras dispensaciones anteriores, esta terminó en fracaso en lo que se refiere a la conformidad con la voluntad de Jehová Dios y preparó el terreno para la introducción de la ley, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, según Gálatas capítulo 3 versículo 24. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Jehová había puesto grandes y preciosas promesas en las manos de Abraham, Isaac, Jacob y en los hijos de Jacob. Cuando Él hace una promesa, es nuestra responsabilidad creer en ella firmemente, porque lo que Jehová Dios dice es fiel y verdadero. Nosotros debemos creer a Dios tal como lo hizo Abraham. La palabra de Dios dice en Josué capítulo 21 versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todos los seres humanos, ya sean judíos o gentiles, deben creer a Dios como lo hizo Abraham. La responsabilidad de todo ser humano es creerle a Dios y tener la fe que tuvo Abraham. Él era un hombre de fe, pero hubo momentos en su vida que tuvo dificultades para creer en la promesa de Dios. Sin embargo, más adelante Abraham creyó en la promesa de Dios. Isaac, su hijo, también tuvo sus fracasos e incluso, por causa de su incredulidad, contradijo a su Creador varias veces hasta que finalmente se dio cuenta de sus errores y decidió no contradecirlo más. Jacob, hijo de Isaac, también experimentó muchos fracasos en su vida y tuvo dificultad en creer que Jehová Dios solo quería derramar bendiciones sobre él. En vez de creer en las bendiciones de Dios, él actuó como si la maldición de Dios estuviera sobre él. Finalmente Jacob se dio cuenta de su error y necedad y logró entender que Dios estaba llevando a cabo un maravilloso plan que lo incluiría a él. El hombre de fe siempre está de acuerdo con Dios y con su palabra y no la contradice. Es importante saber que a través de la historia, los hijos de Jacob, quienes hoy día son la nación de Israel, han fracasado en creer en el Dios que los sacó de Egipto, en su palabra y en las promesas. Por causa de su incredulidad, desconfianza y desobediencia hacia su Dios, el pueblo de Israel ha sufrido sin número de fracasos. Jehová Dios había prometido bendecirlos y suplir todas sus necesidades, pero los hijos de Israel no quisieron creer en él, y a pesar de la esclavitud, tanto física como espiritual, que el pueblo de Israel sufrió durante su tiempo en Egipto, Dios le dio a esta nación promesas preciosas. Jehová Dios sacó a su pueblo escogido de la tierra de humillación, Egipto, y lo devolvió a la tierra de la promesa, tierra prometida. El libro de Éxodo nos relata la huida de Israel de Egipto y el libro de Josué nos relata la llegada de Israel a la tierra prometida. En Éxodo capítulo 6 versículos del 6 al 8, Jehová hizo 7 promesas a su pueblo, de las cuales él ya ha cumplido y algunas que se cumplirán. Y las promesas son: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de la servidumbre de Egipto. Yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo. Yo seré vuestro Dios, el Dios de Israel. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os daré la tierra prometida por heredad. ¿Cuáles son las promesas de Dios para nosotros? Las maravillosas promesas de Jehová Dios no nos hacen bien alguno a menos que creamos en ellas. A los hijos de Israel se les dio una promesa, pero ellos no creyeron en ella.
Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a lo suyo vino Jesucristo, y los suyos, el pueblo de Israel, no les recibieron. Como ellos no les recibieron, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. O sea, que las promesas de Jehová Dios son para todos aquellos que quieran creer y recibir no solo esas promesas, sino a Jesucristo como Salvador. Ya no son solo para los judíos, sino para nosotros los gentiles también. La palabra de Dios no es beneficiosa a menos que tengamos fe. Hebreos capítulo 4 versículo 2 nos enseña, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra de Dios es como una semilla que plantamos y esperamos confiadamente en que germine y crezca en la profundidad de nuestros corazones. Las promesas de Dios para nosotros. La promesa de la presencia constante de Dios, Hebreos capítulo 13 versículo 5 y Mateo capítulo 28 versículo 20. La promesa de salvación, Hechos capítulo 16 versículos 30 y 31, Romanos capítulo 10 versículo 9 y Romanos capítulo 10 versículo 13. La promesa del perdón y la limpieza de pecados, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, Hechos capítulo 3 versículo 19 y Hechos capítulo 10 versículo 43. La promesa de ser salvos y tener seguridad para siempre en Jesucristo, Juan capítulo 10 versículos 28 y 29, Romanos capítulo 8 versículo 1 y Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39. La promesa del cuidado de Dios, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. La promesa de la fortaleza, Filipenses capítulo 4 versículo 13. La promesa de la ayuda de Dios con nuestras necesidades, Filipenses capítulo 4 versículo 19 y Salmos 23 versículo 1. La promesa del auxilio de Dios, Isaías capítulo 41 versículos del 10 al 13. La promesa de vida eterna, Primera de Juan capítulo 2 versículo 25 y Juan capítulo 5 versículo 24. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.